Agradecemos la presentación del doctor Sergio Fierro. Hizo un destaque, todo lo que es un calendario de manejo sanitario que es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de categorías jóvenes, como estábamos tratando en el día de hoy, muy precisas y como ven, muchas alternativas o diferentes alternativas de manejo que se presentan para cada una de las situaciones que son viables en cualquier tipo de sistema de producción ovina. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la etapa de las preguntas, ¿sí? Igual mientras están haciendo preguntas pueden seguir enviándonos preguntas a los números de celulares que se presentan abajo. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que viene desde Tacuarembó, que en realidad en un principio se la habían hecho para el ingeniero Di Barbieri, pero después, viendo las presentaciones del ingeniero Francisco Ramos, se la vamos a hacer a él, porque tiene más que ver con su presentación, y bueno, y el ingeniero Di Barbieri, en caso que lo crea conveniente, apoyará o puntualizará algún punto de esta pregunta. Bien, la pregunta que viene desde Tacuarembó para el ingeniero Francisco Ramos es: ¿qué alimentos recomendarían para obtener ganancias mayores a 50 gramos por día y con altos contenidos de proteína? Muy bien, Elena, muchas gracias por la pregunta, gracias a todos por participar de la actividad. Como repasábamos en la presentación, tanto de Nacho como mía, en general la referencia de ganancia del campo natural es de 50 gramos por día o 1,5 kilos por mes. Vimos que hay estrategias que son más básicas hacia otras más complejas. Repasábamos el rol que puede tener la suplementación proteica sobre el campo natural. En general manejábamos que las ganancias pueden representar 1,5 veces a 2 veces la ganancia del campo natural, es decir, 75, 80, 90, 100 gramos. Referíamos fundamentalmente a suplementos proteicos de buenos valores, como puede ser harina de soja, raciones energético-proteicas, con los valores que presentábamos en los distintos cuadros. La harina de soja es un alimento que por excelencia se ha utilizado como suplemento porque tiene valores muy destacados de proteína. Y después veíamos la importancia que puede tener el acceso a pasturas ricas en proteína que se pueden utilizar como suplemento proteico. Veíamos el ejemplo del Lotus Macú, del cultivo de soja. Entonces, también el pastoreo controlado por tiempo de acceso puede ser una herramienta para lograr ese aporte de proteína que necesitan los corderos. Y después, en estrategias más complejas, veíamos la utilidad que pueden tener las praderas, los verdeos estivales o el confinamiento. Y sobre todo me interesa señalar algo que veíamos al principio de la presentación, es la necesidad de identificar ese lote que necesitamos sacarlo de ese escenario de ganancias magras para obtener las mejores respuestas. Así que le cedo la palabra a Nacho. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Yo no, solo quizás continuar con el razonamiento, ¿no? De conocer esa variación que tenemos dentro del lote. A veces el promedio es una muy buena información, pero saben una importante variación, y aquellos animales que estén por debajo de esa ganancia que nos fijamos como mínima de 50 gramos, tenemos un importante número de animales por debajo de esos 50 gramos, y son los que requieren más atención, más cuidado, y donde aplicar las tecnologías que nos mencionaba Francisco es clave para sacarlos de la zona de mayor riesgo de mortalidad en esos meses post-destete. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahora pasamos a una pregunta para el doctor Sergio Fierro. La pregunta es la siguiente: ¿la seca actual no disminuye la carga parasitaria en la pastura y en el animal? Sí, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es correcto. Es correcto. Las condiciones imperantes actuales
pueden bajar las cargas parasitarias de las pasturas del animal. Por eso remarcamos la importancia del uso del HPG para la correcta dosificación. Bien. Excelente. Ahora tenemos una pregunta para el ingeniero Ignacio Di Barbieri, que es la siguiente. Para hacer el seguimiento o monitoreo post-destete, ¿puedo usar la condición corporal? ¿Qué animales sigo? Bien, muchas gracias, Elena. Quizás va asociado al hilo un mensaje que se dio en el correr de las presentaciones. Estamos hablando en algunos momentos de ganancias de peso mínimas objetivo muy bajas y con leves variaciones se obtienen impactos muy grandes, por ejemplo, en la tasa de riesgo de mortandad o en aspectos de salud, como mencionaba Sergio. Entonces, en estos periodos de tiempo y en este animal la condición corporal no sería la propuesta de seguimiento que propondríamos, sino un poco el uso de la balanza en la medida de lo posible. Sería la opción más adecuada para tener un diagnóstico, diseñar nuestro plan y hacerle el monitoreo, tanto el plan con resultados de la nutrición como en aspectos de salud, como hasta en la toma de decisiones, como mencionaba Sergio, al momento de dosificar, el tener un diagnóstico del peso de nuestros animales para hacer un correcto uso de las tecnologías. Así que si bien en algunos momentos la condición corporal es clave en el diagnóstico y toma de decisiones, en este momento post-destete quizás no sería la primera opción a tomar, sino el uso de la balanza es la que recomendamos, y elegir un número aleatorio de animales y que sea bien representativo del lote para no estar sesgados y estar haciendo un seguimiento de la punta del lote o la cola del lote, saber qué estamos siguiendo, a quiénes estamos siguiendo y durante todo el periodo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a otra pregunta. Esta es Elena, ¿me permites un agregado a mi respuesta anterior? Sí, cómo no. Sí, cómo no. No, porque quizá la terminé muy brusca la respuesta. Entiendo la observación de la persona que la realiza. Lo que yo quise decir, porque capaz que la terminé, repito, muy brusca, era el HPG nos permite controlar eso, y no solo sospechar esa disminución de la carga parasitaria en la pastura y en los animales. Nosotros medimos a través del HPG, lo medimos en el laboratorio, la carga parasitaria del animal, indirectamente estamos midiendo la carga parasitaria de la pastura. Entonces, de esa manera nos podemos sacar la duda de si las condiciones ambientales no han sido favorables para esas larvas en la pastura y evitar una dosificación innecesaria. Era parte de lo que veíamos en las gráficas, en esas gráficas que mostré al final. No, era solo un poco complementar, porque me quedé pensando, digo, capaz que quedó muy brusco y no muy cordial la respuesta, y en realidad era agradecerle a la persona que la hizo y profundizar un poco más en la respuesta. Perfecto, vale la pena siempre redondear los temas para que queden claros. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos a una pregunta para el ingeniero Francisco Ramos. Esta pregunta viene desde Isla de Chiloé, del sur de Chile. La pregunta es la siguiente. Usted señaló que el destete propiamente tal conviene hacerlo encerrando por 48 horas a oveja y cordero. ¿Puede explicar con más detalle? No entiendo el sentido que el cordero esté encerrado las últimas 24 horas en vez de llevarlo al potrero. Muy bien, muchas gracias Elena y muchas gracias a todos los participantes de la región, argentinos, brasileños, chilenos, además del público uruguayo. Muchas gracias por acompañarnos en estas actividades virtuales. Iba a hacer un pequeño agregado a la respuesta a la pregunta anterior de distintos alimentos que nos pueden dar ganancias mayores a 50 gramos. Me puntualizaba el compañero ingeniero Rubén Argelaguet, técnico del SUL en Artigas, y de hecho en la presentación lo mostrábamos como ejemplo las ganancias que se han obtenido con DDGS de maíz. Veíamos el caso del sicoma, es un
alimento que está disponible en los últimos tiempos y tiene un costo que lo hace muy, muy apetecible. Yendo específicamente a esta pregunta respecto al destete, la recomendación histórica para las condiciones uruguayas ha sido que una vez llegada la fecha del destete, que se haya definido con la referencia que veníamos manejando de 3 a 4 meses de edad de los corderos, tratando de obtener un peso mínimo individual de 20 kilos, es encerrar 24 horas madres e hijos, ovejas y corderos, con buena sombra, pero sin acceso a comida ni bebida. Y luego de este encierre conjunto, madre e hijo son separados y mantenidos encerrados por otras 24 horas, permitiendo el acceso al agua a los corderos. Y una vez transcurrido este periodo, que en total son 48 horas, cada uno de estos lotes será dirigido al potrero seleccionado. Toda esta operativa tiene por objetivo lograr un buen secado de las ovejas que van a estar finalizando la etapa de lactancia y sobre todo acostumbrar a los corderos a esa etapa en la vida que se les viene separados de sus madres. En general, ese tipo de estrategias han sido exitosas para lograr esa separación que no deja de ser un estrés entre ovejas y corderos, y como enfatizábamos en las distintas presentaciones, el lote de corderos destetados es una categoría que requiere un monitoreo frecuente y asiduo en los días sucesivos después de la propia operativa del destete. Muy bien, muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas, está muy, muy lindo esto porque hace a la respuesta de la gente. Pregunta para el ingeniero Di Barbieri. ¿Por qué un cordero más liviano posee más riesgo de muerte? Muchas gracias, Elena. Bueno, como veíamos, en la medida que los corderos al destete son más livianos y post-destete, el riesgo de muerte es mayor y principalmente por debajo de estos 20 kilos, dependiendo del tamaño adulto de nuestra majada, es más complejo. La bibliografía lo que nos indica es que este cordero más liviano tiene menores reservas totales y proporcionales de energía frente a un cordero más pesado, y frente a alguna necesidad que le haga o alguna restricción, comienza esta movilización de energía que en este tipo de cordero se termina antes. Inmediatamente, para cubrir los requerimientos, comenzaría un catabolismo proteico y por lo tanto empezamos a hipotecar algunas funciones de órganos y a hipotecar la supervivencia de este cordero. Entonces el liviano se encuentra comparativamente en una situación peor relativamente que el cordero más pesado. Lo otro que es importante es la edad. Cuanto más joven es, más grave puede ser el proceso, y también tener presente que este animal con una restricción nutricional le lleva más tiempo también recomponerse después de estas pérdidas de energía o incluso de proteína, por lo tanto se mantiene en riesgo por más tiempo. Y de ahí la recomendación que charlábamos, de tener un diagnóstico, conocer la variabilidad del lote y poder tratarlos de forma diferencial, que a su vez también tiene un argumento económico, pero va a tener una respuesta productiva distinta y bueno, atender los problemas con orden de prioridad y con foco. Muy bien. La pregunta siguiente viene para el doctor Sergio Fierro, que dice así: ¿qué soluciones tengo si mis corderos tienen pietín al momento de destetar? Bueno, muchas gracias, Elena, también y al oyente o al oyente por la pregunta. Muy, muy interesante. Creo que lo principal que tenemos que hacer es tratar de separar esos animales sanos de los enfermos y poder hacer una recría en la medida posible por separado, tratar de recuperar los animales recuperables. Es una categoría que, si bien se afecta muy rápidamente, también tiene una mayor probabilidad de curación si hacemos los tratamientos adecuados, despezuñados profundos, pediluvio con sulfato de zinc o con formol, y
lo ayudamos con antibióticos inyectables. O sea que básicamente sería tratar de hacer una separación inicial de sanos y enfermos y hacer un tratamiento adecuado sobre los sanos. Es probable que haya animales que no respondan a los tratamientos y en la medida de lo posible se deberían de eliminar de esa recría, pero como mencionamos en la presentación, el punto de partida va a ser que el siguiente año, en esas ovejas que vayamos a encarnar el año que viene, poder hacer el trabajo de limpiar la majada de cría de pietín y así no tener ese inconveniente con los corderos al destete. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahora una pregunta para el ingeniero Francisco Ramos. Usted recomienda suplementar corderos. ¿Cómo los enseña a comer? Pregunta simple pero compleja al mismo tiempo. Efectivamente, Elena, muchas gracias por la consulta. La verdad que es un aspecto central en cualquier estrategia de suplementación que los ovinos sepan comer grano. En ese sentido, les recomiendo que examinen todos los materiales que se han producido en muchos años de investigación en las distintas instituciones, INEA, Facultad de Agronomía, Facultad Veterinaria, el SUL, y particularmente hay una hoja, una nota práctica, la número 31, que está disponible en la página web del Secretariado Uruguayo de la Lana, que se llama Cómo enseñar a sus ovinos a comer grano, donde está todo el detalle. El propio adiestramiento tiene por un lado la lógica de que los animales se adapten a un comportamiento distinto, a un manejo diferente y a alimentos nuevos, y por otro lado adaptar la flora ruminal a alimentos diferentes a lo que son las pasturas. En general, respecto a la rutina de adiestramiento y cómo se ha manejado a lo largo de las jornadas de este ciclo, un momento recomendable para realizar el adiestramiento es al pie de la madre. Es un aprendizaje que queda de por vida y además las ovejas madres tienen como una tendencia natural o son más propensas a iniciar el consumo aún no conociendo el alimento. Si no se hizo al pie de la madre, el propio destete, como decíamos en la presentación, puede ser una buena oportunidad. Los ovinos tienen buena memoria y en etapas tempranas de su vida, ya sea al pie de la madre o al destete, van a incorporar ese hábito y eso nos puede servir en futuros planteos de suplementación que realicemos en etapas futuras de la vida del animal, ya sea cuando las corderas integren la majada de cría o en estrategias de invernada que involucren en suplementación. Después, en lo que refiere estrictamente a la operativa, en general se recomienda hacer un semi-encierro que puede hacerse con eléctricos a razón de 4 a 10 metros cuadrados por animal. Deberíamos elegir un lugar tranquilo, tal que no haya demasiado estrés. La recomendación es encerrar por la mañana y al día siguiente empezar a suministrarles una cantidad que puede ser 50 gramos por animal de un concentrado palatable, por ejemplo, harina de soja. Los animales se rodean, se acercan al comedero y por la tarde se van largando entre 1 a 2 horas a algún potrero cercano donde puedan comer algo, donde puedan desarrollar su comportamiento natural de pastoreo. Luego regresan al encierro. Esta tarea diaria se va repitiendo todos los días, limpiando el comedero y suministrando nuevamente 50 gramos por día. Es importante que monitoreemos y conforme vaya avanzando este proceso va a haber algunos animales que vayan incorporando el comportamiento de acercarse al comedero y de alimentarse a través del suplemento. Va a haber otros animales que no. Es recomendable tratar de apartarlos y darles un tratamiento diferencial, siempre partiendo de esos 50 gramos por día. Los animales que van comiendo pueden ser... se les puede prolongar ese pastoreo que se les da por la tarde, mientras que los que no comen se sigue siendo estricto con largarlos 1 o 2 horas nomás de ese encierro. Y bueno, transcurrió un periodo variable que puede ser de 8, 10, 12, 15 días. Es esperable que prácticamente el 100% de los animales aprendan a comer suplemento. Puede haber siempre una proporción menor de animales que nunca incorporen el hábito, pero por ahí pasa un poco las principales claves de la operativa para enseñar a comer a los animales.
Es importante también respetar la rutina, cumplir el horario, limpiar los residuos del comedero, ofrecer agua fresca a voluntad, buscar un lugar que tenga un piso firme y tratar de ofrecer un espacio de comedero por animal en el eje de los 30-40 centímetros por animal y con una altura de 30-40 centímetros también. Bueno, tratar de controlar la dominancia es otro aspecto central, buscar lotes homogéneos y en general la recomendación es tratar de no trabajar con lotes que superen los 300 animales. Así que una pregunta muy interesante, compleja para abordar todo a la vez. Espero haber sido claro y bueno, reitero que pueden encontrar material para profundizar en este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Bien, y ahora esta pregunta es para el doctor Sergio Ferro y es la última pregunta que vamos a hacer en presencial. Si encierro las ovejas 48 horas, ¿existen principios activos que no permiten hacer ayuno? ¿Cómo soluciono? Perdón, Elena, se entrecortó y no solo escuché ayuno. Leo de nuevo. Si encierro las ovejas 48 horas, ¿existen principios activos que no permiten hacer ayuno? ¿Cómo lo soluciono? Bien, es una pregunta muy, muy interesante y seguramente, como todas las cosas, tiene diferentes respuestas desde el punto de vista técnico. En términos generales, nosotros epidemiológicamente en algún momento el doctor Castel estuvo evaluando el impacto de ese encierro. Imagino que ese encierro está hablando de un encierro para que los animales descarguen en ese potrero y no descarguen en el potrero reservado. Entiendo por ahí la pregunta. Si bien los animales pueden llegar a descargar algo en el potrero reservado, epidemiológicamente se entiende de que el impacto no va a ser demasiado grande, ¿ah? Entonces, y además hay que tener en cuenta que hay algunos principios activos que señalan directamente que evitar los ayunos en la dosis previo o posterior a las dosificaciones. Entonces, creo que ahí capaz yo quisiera redirigir un poco la respuesta y decir, bueno, usemos el producto más efectivo posible y este pequeño efecto epidemiológico que genera que los animales descarguen un poco y ensucien un poco la pastura o no, que lo hagan afuera, va un poco de la mano también de una cosa que se llama población refugio en el potrero, que muchas veces también en estos años secos, como había un comentario en el chat, puede generar a que esté muy limpia la pastura, nosotros estemos sembrando pastura con parásitos resistentes a esa droga, si es que sobrevivieron. Entonces hay una serie de manejos que no sé si tenemos que entrar ahora en detalle, pero en términos generales la respuesta a esa pregunta es la droga más efectiva posible, y si hay algún sobrante, digamos, que para descargar en el potrero, epidemiológicamente, o sea, en el sistema, se ha medido y se considera que no es tan importante como para echar a perder, digamos, esa reserva de potrero previa. Muy bien, muchas gracias. Bien, estaremos, en este momento ya estamos cerrando la jornada del día de hoy. La verdad que quedaron unas cuantas preguntas por responder. Las mismas van a ser respondidas por cada uno de los presentadores y después van a estar colgadas en las páginas de cada una de las instituciones organizadoras, y para los que se inscribieron en la jornada serán enviadas por los contactos que dejaron en la inscripción, ¿sí? Yo quería agradecer a todos los que presentaron, agradecer a todos los que participaron, tanto nacionales como extranjeros, porque gracias a los que participan, se hacen las jornadas, ellos presentan las dudas, presentan las situaciones problemáticas, y los técnicos de este otro lado organizamos los temas en función de esa demanda. ¿Ah? También quería agradecer
En este caso, para la presentación del día de hoy, estaba la ingeniera agrónoma Adriana Vallejo, de Facultad de Agronomía, y el señor técnico agropecuario Haroldo de Genú, del SUL, que ellos fueron los que estuvieron haciendo la recepción de todas las preguntas y organizándolas, así que muchas gracias a ellos, por supuesto a los técnicos que presentaron las charlas en el día de hoy, a Rebeca, Batista y a Sebastián también, que son los grandes organizadores que están detrás de toda esta movida. Y bueno, ya lo estamos invitando para el año 2021, que va a haber otra jornada seguramente. No sabemos si van a ser virtuales o presenciales, pero seguro que con Ovinos vamos a seguir trabajando en el próximo año. Desde ya muchas gracias, y no sé si hay alguno de los presentadores o alguien que quiera hacer algún comentario final, y si no, ya estaríamos cerrando la jornada. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos por haber participado, y bueno, nos vemos en el 2021 de nuevo Vamos con Más Porteros, edición 3.